Sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones. Con Rebeca Mendoza Jasey. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y como todos los martes le damos la bienvenida a Rebeca Mendoza Jasey, quien ya está aquí con nosotros para platicar el tema de las adicciones. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mexli. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a los radioescucha y el teleauditorio. Como siempre es un placer estar una vez más aquí con ustedes. Nos decía Rebeca que nos vas a platicar del tema del internamiento, lo cual me parece que es complicado para los familiares y bueno, y más para el que está viviendo el tema de una adicción, el decidir internarse. Así es, y sobre todo porque la gran mayoría de las personas no saben cuándo un internamiento procede. Y por regla general, bueno, una servidora se presta, apoya y ayuda al internamiento solo en 3 casos. Cuando el paciente no puede dejar de consumir, es decir, alcohol y drogas ilegales o drogas ilegales, cuando tiende a delinquir o bien cuando tiende a ser muy violento. En automático, por supuesto, esa persona es candidato a ser internado. Por regla general, la mayoría de las personas pues, no aceptan el internamiento, no están de acuerdo con el internamiento, porque los internamientos tienen fama de que ahí violan o de que ahí matan. Y bueno, por eso la importancia de conocer que en el Estado, a través de el órgano rector, el que los norma, el que los supervisa, el que está pendiente de que hagan su trabajo como debiera de ser, pues es el Consejo Estatal contra las Adicciones. Entonces es importante que todos los interesados se acerquen al Consejo Estatal contra las Adicciones y pidan un listado oficial que ellos llevan a cabo, donde dan a conocer los lugares que cumplen con lo que establece la norma 028 en materia de salud. Es una norma federal y es el eje rector, es la columna vertebral de que estos establecimientos deben de cumplir con lo que establece la normatividad. Obviamente involucra una serie de normas, pero la columna vertebral, repito, es la norma 028 en materia de salud. Estos lugares que cumplan con lo que establece la normatividad se hacen acreedores a un reconocimiento federal, es decir, es una especie de ISO 9000. Este reconocimiento lo otorga a través del Consejo Estatal contra las Adicciones, hoy llamada CONASAMA, es decir, la Comisión Nacional de Salud y Adicciones, y obviamente el Consejo Estatal contra las Adicciones es ojos y oídos de CONASAMA en los estados para que este reconocimiento proceda. Es un reconocimiento que una vez que se levanta la mano para obtenerlo, requiere un mínimo de 8 o 9 meses de trabajo y hasta año y medio. No tiene un costo, es decir, no se paga nada con ASAMA y menos en el Consejo Estatal contra las Adicciones, pero sí tiene costo en la operación para los centros de rehabilitación. Es decir, pongo ejemplos, requisitos que se deben de cumplir. Bueno, los centros de rehabilitación deben de contar con un médico de planta a las 24 horas, deben de contar con un psicólogo de planta a las 24 horas, obviamente los 365 días del año ambos. Se deben de contar con los espacios óptimos y adecuados para el número de pacientes que están internados. Es decir, debe de haber una proporción entre el número de habitaciones, el número de sanitarios. Tú no puedes ingresar a 100 personas en un espacio que da para 5 o 10 personas, porque en automático estaríamos hablando del hacinamiento. Esto es lo que regula y esto es lo que lleva a cabo o lo que especifica la norma 028 en materia de salud. Lo lamentable es que en nuestro estado solo hay 8 establecimientos reconocidos a nivel federal. Se calcula más o menos entre lo que está en padrón o en un censo, en un directorio oficial a través del Consejo Estatal contra las Adicciones y los centros clandestinos, se calcula que en el estado puede haber alrededor de 300 mal llamados anexos. De estos 300, que aproximadamente en padrón, es decir, registrados ante el Consejo Estatal contra las Adicciones, ha de haber en promedio unos 150. De estos 150 oficialmente que existen, solo 8 cumplen con lo que establece la normatividad en materia federal. Ahora bien, una vez que ingresa la persona, hay centros de rehabilitación que aceptan el ingreso voluntario y hay centros que aceptan el ingreso tanto voluntario como involuntario. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente no está de acuerdo en internarse, basta con la firma
de cualquier miembro de la familia que esté de acuerdo en ingresar a esa persona. Y entonces obviamente aquí se evitan la probable comisión de un supuesto ilícito que sería el secuestro, ¿no? Que algún miembro de la familia o que el mismo paciente cuando salga o tenga la oportunidad de salir acuse a algún miembro de la familia o por qué no decirlo a los mismos dueños o titulares de los centros de que fue secuestrado. Esto obviamente se ha trabajado al menos en los últimos 15 años para evitar esta figura del famoso supuesto secuestro, porque era muy común que algún miembro de la familia o algún interesado internara en contra de su voluntad al paciente y cuando el paciente obviamente salía o bien algún miembro de la familia se enteraba, se daba cuenta o no estaba de acuerdo, pues era muy común ver en las agencias del Ministerio Público o hoy llamadas fiscalías la figura del secuestro. Un internamiento es muy complicado porque el internamiento, si no se lleva a cabo como debe de ser, es decir, de entrada, que debe de ser en cualquiera de estos 8 lugares que cumplen con los requisitos de acuerdo a lo que marca la norma 028, por regla general, cuando sale el paciente, cuando sale la persona, sale con mucho resentimiento. Sale con mucho resentimiento hacia la familia o bien hacia aquel que fue el responsable de internarlo e inclusive hacia la sociedad. Pero repito, solo en 3 supuestos, por supuesto, es factible un internamiento. Cuando el paciente no puede dejar de consumir, cuando tiende a delinquir o cuando tiende a ser violento. La gran mayoría de los que son internados cumplen 1, 2 o las 3 de las características que acabo de mencionar. Entonces, repito, es muy importante que la familia o los interesados que quieran internar a un ser querido, a un paciente, a una persona, se tienen que documentar del establecimiento que cumpla con lo que establece la norma 028 en materia de salud. Estos establecimientos estamos hablando que tienen en promedio un internamiento de 3 a 6 meses, es decir, 3, 4 y hasta 6 meses de internamiento. La evidencia científica indica que lo ideal son 6 meses de internamiento. Eso sería lo ideal. Y posteriormente al internamiento, se sugiere una vez que sale el paciente someterse a un tratamiento ambulatorio que conocemos los profesionales como prevención de recaídas. Este tratamiento dura 3 meses. Estamos hablando de por lo menos una sesión a través del profesional, llámese psicólogo, médico, psiquiatra, por lo menos una vez a la semana. Entonces estamos hablando que un verdadero tratamiento de rehabilitación implica por lo menos 6 meses de rehabilitación. Y la gran mayoría de las familias, la gran mayoría de los pacientes creen que porque fueron internados y les fomentaron la abstinencia a la de a fuerzas, es decir, que dejen de embriagarse o drogarse, la gran mayoría creen que una vez que están internados, cuando salen, no porque en apariencia se vean bien físicamente o huelan bonito, fueron rehabilitados. Nuestra realidad es que cuando aparece la adicción a las sustancias, estamos hablando que es un proceso de muchos años de problema. Entonces no pretendamos que se solucione el problema en 3 o 6 meses. Para que una persona prácticamente esté del otro lado, es decir, que esté en un proceso realmente de rehabilitación, por lo menos debió de haber pasado 1 año, por lo menos. Y aquí por eso las cifras no son alentadoras, porque la gran mayoría de las personas cuando salen recaen al menos el 80% dentro del primer mes de su salida al internamiento. Pero los factores son múltiples. Uno de ellos es porque quizás no fue el centro que cumplía con los requisitos, entonces quiere decir que de entrada no recibió un correcto y un adecuado tratamiento de rehabilitación como lo marca la norma 028. Segundo, no tomó un programa de prevención de recaídas. Y tercero, y que es muy importante y la gran mayoría de las familias e inclusive el mismo paciente lo minimiza, es que deben de cambiar el entorno de donde llegaron. Si el paciente regresa a ese entorno negativo, llámesele la familia, la pareja, las amistades, el mismo trabajo, si regresa a ese entorno negativo, por supuesto está aumentando al menos un 80% de probabilidades de una recaída. Y lo interesante es que la evidencia científica nos dice a los expertos que la recaída es válida, pero no nos dice cuántas veces. Y entonces a mí las familias me preguntan, oiga, licenciada, ¿cuánto es lo loable? Bueno, lo loable son 2 o 3 recaídas. Si el paciente tiene más de 3 recaídas, quiere decir que algo está funcionando mal. Más bien no está funcionando. ¿Y qué indica esto? Bueno, puede ser, repito, el lugar donde se internó, el modelo de rehabilitación, el mismo entorno, o por qué no decirlo, también se vale que haya personas que digan, no quiero rehabilitarme. Y entonces le tenemos que apostar a la reducción del daño. Es decir,
hacer ver que su consumo afecte lo menos posible a la familia y sobre todo a la sociedad. Hay personas que tienen a pacientes que se embriagan, que se drogan y que les acercan todo para que lo hagan en los hogares, para que efectivamente no estén dando dolores de cabeza, sobre todo en la calle. Y entonces esta es una figura pública, es una, estamos hablando política pública, que se conoce como reducción del daño. La reflexión va encaminada a que el internamiento no es malo. Hay que saber nada más cuándo se lleva a cabo el internamiento y sobre todo en dónde. Y que se vale estar enfermo. Yo les digo a los pacientes, pena es robar, pena es matar y que te cachen. Si nos enfermamos de cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿por qué no aceptar y por qué no reconocer que hay una parte de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal lateral izquierda, que está dañada? Entonces hay que trabajar con el profesional, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, llámese neuropsiquiatra, y por qué no también los grupos de ayuda mutua como son los grupos de AA. Excelente, Rebeca. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. El próximo martes esperemos. Así es, nos vemos el próximo martes y prácticamente buen inicio de semana. Gracias, Rebeca. Gracias. Continuamos con más.